Y hola mi gente bonita, ¿cómo están en el día de hoy? Es un día maravilloso, porque es un día de domingo de Live con María José, y aquí vamos a tratar un temazo en el día de hoy, un tema de bastante enriquecimiento y muchísima cantidad de personas escribiendo saludos a Befardí, y tenemos a Adriana Sequera, y aquí yo voy a ir testeando este tema de gran valor, que es el tratamiento. Vamos a poner aquí el tratamiento del TDAH sin medicación. Vamos a ir copiando aquí, testeando este tema. Medicación. Medicación. ¿Ok? Aquí vamos a ir colocando este tema y vamos a fijar el comentario. Y aquí tenemos el tema. Saludos a Carola, tenemos a Ana, tenemos a Carlos, tenemos a Jackie, y pronto vamos a tener una tremenda invitada, que es Brenda Ocanto con Neuroayuda, a quien les voy a hacer una solicitud dentro de unos minuticos. Pero mientras tanto vamos aquí viendo lo que es, mi gente bonita, lo que es la importancia del TDAH, del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y hoy vamos a tener un gran alcance, saber cómo hacer para tratar este trastorno sin la medicación. Tema tan polémico, tan discutido en diferentes espacios de las redes sociales. Y hoy vengo con esta ventana abierta con ustedes y un gran panorama para saber qué es lo que podemos hacer. Saludos a Franco, tenemos a Conleaf, tenemos a tanta gente maravillosa aquí conectada de Domingo de Live con María José. Y yo muy enriquecida, y voy a llamar ese talento venezolano que es neurólogo, que es Brenda Ocanto, quien nos va a dar herramientas de gran fuerza y de gran valor, porque hoy hablaremos de puntos importantes, lo que es la medicación, cómo determinar la medicación, qué actividades alternativas pueden haber, cuál es la influencia de la alimentación también en este caso, el uso de los oxigenadores. Y una de las cosas es que esta invitada viene con potentes herramientas, y aquí yo voy a ir haciendo la invitacioncita, y yo ya siento el poder de darle las herramientas, porque esta gente maravillosa me escribió en el privado y eran tantos los comentarios de valor que hoy vamos a esclarecer qué podemos hacer con nuestros chicos con TDAH o nosotros como adultos con TDAH. Yo voy a ir buscando a mi invitada, y aquí tenemos minuticos y estoy sintiendo invitada a Brenda Ocanto con Neuroayuda, quien ha tenido grandes impactos conmigo en diferentes lives. Y aquí tenemos a Brenda Ocanto. ¿Cómo estás, Brenda? Hola María, hola a todos, ¿cómo están? Un placer estar nuevamente compartir en estas experiencias online que tenemos bien enriquecedoras. Bueno, fíjate, yo aquí muy enriquecida, porque aquí en el privado este es un tema de gran enriquecimiento para esta población, y gente que necesita de tanto apoyo a nivel terapéutico, a nivel inclusive de medicina alternativa, y de alcance a nivel pedagógico, psicológico, neurológico, un equipo interdisciplinario potente para esta población, y muchas veces población que nosotros hemos tratado de buscar las alternativas y dejar por un lado, la parte de la medicación. Y bueno, tú sabes que viene un corte comercial. Y tengo que saludar aquí a Marillos, tenemos a Adriana Rodríguez, tenemos a Erika, y todo el mundo aquí mandándote corazones y mandándote cosas lindas. Y bueno, esta gente enriquecida en querer saber las herramientas. Brenda, ¿estás preparada? Porque tú sabes que yo soy una bomba de preguntas. Claro que sí. Ok, fíjate, una de las cosas que a mí me llama la atención, porque como especialista en el TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, es bien conocido que se puede diagnosticar desde la infancia, e inclusive hay adultos que carecen de esta información, y ya en la adultez es que conocen que tienen esta patología por diferentes síntomas que se empiezan a presentar en su vida. Y una de las cosas es que las características elementales está que hay un problema de atención, hay un problema de concentración, y que estos problemitas como tal repercuten directamente en la parte que es del cerebro, ¿ok? Que hay áreas del cerebro bien comprometidas y en donde necesitan lo que es la oxigenación. Ahora, Brenda, esta relación entre los factores determinantes de la atención y la concentración con el ritmo cerebral es algo que me llama mucho la atención, y por tanto quería hacerte una pregunta. ¿Cuál es el papel tuyo como especialista a nivel neurológico? ¿Cuál es la importancia del neurólogo y cuál es el rol vital en el diagnóstico y en la medicación como tal? ¿Y de dónde viene el enfoque de llegar a ti?
Bueno, ya va que se me congeló un poquito, ok. En el caso de neurología, el trastorno por déficit de atención es catalogado como una condición que forma parte del trastorno del neurodesarrollo. Esto significa que es un trastorno que produce problemas de conducta, pero también tiene una base bioquímica y neurobiológica para el ser, para el existir. ¿Okay? El neurólogo se encarga de canalizar todas esas quejas que tiene el paciente, que tiene el familiar, que tiene el psicoterapeuta, el educador, y darles una estructura, un orden, hacer el patrón diagnóstico, establecer si hay o no comorbilidades, necesitar o no referencias a diferentes facultativos de otras áreas como psiquiatría, psicología, etcétera, de modo que no es un manejo de una sola disciplina, es multidisciplinaria, y con ello al final llegar a un plan terapéutico y farmacológico que sea el más ideal para el paciente y que sea el más práctico en el momento del desarrollo donde lo estamos viendo, recordando que esto es una condición evolutiva que va variando dependiendo de la edad y dependiendo de las condiciones del paciente. Ok, fíjate una de las cosas. Bueno, aquí saludos a mucha gente de mi tierra querida Venezuela. Aquí está Ciudad Bolívar, ya me escribieron. Y gente tan bonita que, por ejemplo, tenemos a Alita que me dice que está aquí atenta a las recomendaciones. Saludos a todos los que se han conectado. Y una de las preguntas que te voy a hacer también tiene mucha relación con las preguntas que me hicieron en privado. A nivel del estudio que yo he venido llevando a estos niños, el ritmo neurológico es determinante en el diagnóstico, ver el ritmo de cómo es lo que son las líneas en el electroencefalograma o otro tipo de mapa mental que se le puede aplicar a estas personas con trastorno de déficit de atención. En ese caso, cuando ya nosotros tenemos una remisión de un especialista y tú le aplicas alguna de estas pruebas, tú asignas, de acuerdo a este panorama, cómo es el ritmo cerebral de ellos y qué incidencia tiene. Ahora, ¿cómo puede ser evaluado la persona con déficit de atención? ¿Cuál es el proceso para validarlo? ¿Cuál sería el patrón para medicarlo? Te voy a hacer primero la primera. ¿Cómo se puede hacer esta evaluación y cómo se puede validar? Ok, ya, de repente se me cuelga un poco. En este caso, el trastorno por déficit de atención tiene tres aristas principales, ¿verdad? Falla o en la atención, o sea, inatención, impulsividad e hiperactividad. Esto en un 50% evoluciona a la adolescencia y a la parte adulta. Yo creo que siempre tengan en claro eso. Sus puntos de evaluación son básicamente clínicos, son básicamente observando y desde el interrogatorio, desde las diferentes esferas donde se desenvuelve el paciente, bien sea en la escuela, bien sea en la casa, en lo que es una iglesia, tareas dirigidas, un hobby donde esté en algún club deportivo, cualquiera de los ambientes, hasta en una salida familiar, ¿okay? Bien sea casa de la abuela o en la casa es de esta manera, todo lo que nos aporten los diferentes tutores que tenga el niño durante el día o la adolescente es totalmente válido e importante para poder llegar a un diagnóstico. Estas características se reúnen, se plasman en diferentes formularios, diferentes pruebas, digamos, que son más que todo apoyo para organizar justamente este tipo de quejas, este tipo de conductas inadecuadas o conductas que están fuera del control muchas veces. Estas pruebas nos apoyan el diagnóstico, nos facilitan, digamos, la estructura de ese niño, si es predominantemente inatento, si predomina la hiperactividad, y después de allí, entonces se llega como a una conclusión puramente clínica. Obviamente, es recomendable hacer su electroencefalograma, hacer su perfil tiroideo, hacer sus diferentes evaluaciones de neuroimagen, depende mucho obviamente del facultativo, para poder tener en claro si hay comorbilidades que uno se esté sospechando o si hay diferentes complicaciones que se sospechen. Muchas veces estos niños tienen trastornos del sueño, trastornos, dolores de cabeza, cosas que pasan enmascaradas con la hiperactividad porque el niño es muy tremendo, porque el niño y al final entonces hay que hacerlo en la consulta, el descarte, porque al no tratar estas condiciones empeora el pronóstico del niño. Pero fíjate lo importante de lo que tú nos has dicho, la responsabilidad que tienes como profesional, porque debes indagar hasta la profundidad en diferentes esquemas, porque solamente no es aplicar la observación, sino es aplicar diferentes estudios, y no solamente estudios de tu área, también estudios relacionados con otros especialistas, porque me estás hablando de un perfil tiroideo, que también tiene mucho que ver con esto,
porque inclusive lo que es la parte hormonal y todo repercute a veces en estos niños y a veces no nos damos cuenta y pensamos que simplemente es algo conductual y es algo que tiene que ver con la parte orgánica, que es necesario también saberlo, que lo orgánico también tiene mucha importancia en estos casos de los niños o adultos con TDAH. Ahora, entre las preguntas que te hacía era, ¿cuál es, cómo sería el patrón que tú utilizas para poderlo medicar, perdón, y por qué sería medicado? ¿En qué instancia llegarías a la medicación? La medicación forma parte de un pilar muy importante del trastorno por déficit de atención, como todos los trastornos del neurodesarrollo. Sin embargo, tenemos diferentes opciones dependiendo de la edad del niño, dependiendo del paciente, porque no solo niño, también adolescente, adulto, dependiendo la edad, dependiendo la afectación de la calidad de vida de ese paciente, el entorno familiar, muchas veces trabajando el entorno familiar fuertemente, su escolaridad, sus tutores con quien él interactúa, puede ayudar muchísimo sin implementar propiamente una medicación. Obviamente esto sería a juicio del médico que lo esté tratando y haciendo las diferentes evaluaciones continuas de esto. El objetivo de todo ello es reducir las dificultades que tiene el niño en su día a día, reducir el déficit, aumentar el rendimiento y aumentar las probabilidades de remisión. Mientras más estos niños sean atendidos, tratados, bien sea farmacológica o terapéuticamente, ambas combinadas, mayor posibilidad tienen de remisión en la edad adulta. Entonces, este tratamiento debe ser multimodal, o sea, no es solamente una pastilla, no es solamente, básicamente los trastornos del neurodesarrollo, una pastilla no es la solución completa, ¿okay? Ayuda muchísimo a controlar ese desbalance bioquímico que hay con la impulsividad y se le saca provecho a los efectos de concentración que ejercen estos medicamentos. Pero no es la única opción que tenemos que implementar, porque si tenemos un niño que está bien medicado y todo, pero entonces en la casa el padre o la madre lo ponen hora y media frente a un televisor a ver una película casi todos los días o entretente con eso, allí va a fracasar lo que queremos, o sea, que se corrija beneficiosamente todas estas situaciones. Entonces se orienta básicamente a que este niño modifique lo que es todos los aspectos de su vida que le están provocando disrupción en su día a día. Y dependiendo de la edad y las características del caso y su entorno, se le aplica la medicación farmacológica, pero siempre tiene que estar aplicada la medicación terapéutica, no farmacológica, pero con psicoterapia. Bueno, fíjate, algo importante que me llama la atención. Ahorita tenemos unos comentarios de GenJ21 que nos dice que medicar los psicopedagogos, quien quieren medicar, los psicopedagogos por lo general quieren medicar. Y fíjense que hay algo importante. La medicación yo pienso que puede ser parte de un complemento, pero tiene que estar también aquí la parte de lo que son las medicinas alternativas y terapias alternativas en donde el niño esté agrupado, porque muchas veces se habla de medicar, pero si yo también no busco otras alternativas que sean oxigenadores naturales, nosotros no podemos llegar a un alcance como debe ser, porque el niño simplemente lo estamos apaciguando con un medicamento y no tenemos ningún alcance. Aquí tenemos a Rosby Acosta que nos dice: buenos días, venezolana en Perú, gracias por conversar este tema. Quisiera saber apenas sobre el tema de la alimentación. Este tema lo trataremos un poquito más adelante. Aquí en la parte del psicopedagogo puede medicar. Fíjense que en este aspecto del área de psicopedagogía, referentemente con el área mía, pueden existir diferentes medicamentos naturales que pueden aportar ayuda y beneficios, que son complementos, que pueden ayudar a la oxigenación. Por tanto, este tipo de medicamentos sí pueden ser medicados pero tiene que ser en conjunto y bien conversado con un equipo interdisciplinario. Por tanto, es importante que cuando lleven a estos niños o ustedes como adultos asistan a algún especialista, un neurólogo, tengan un enfoque general de un psicólogo, de un psicopedagogo y de un neurólogo para que tengan concretamente la misma coherencia en el diagnóstico. Y si no sienten que están totalmente enfocados en lo que les está diciendo el especialista, deben buscar otras opiniones a ver si concorden con lo mismo. Aquí dice Freites, agradecida por las herramientas, aún no está siendo medicado la dieta de la vitamina B y el omega. Fíjate que aquí ella misma está dándonos a entender lo mismo que les estoy diciendo, que hay complementos que son importantes para esto. Y Darino 92 dice: ¿cómo saber a simple vista que un niño tiene TDAH? Fíjense, entre las características determinantes, como especialista le digo que hay un problema en la atención, en la concentración, en el aceptar normas y en el adaptarse de una manera
particulares fáciles también tienden a interrumpir en muchas oportunidades y se les olvida a veces las cosas. Y en algunos casos existe el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y sin hiperactividad, pero el problema repercuta en la atención, en la concentración. Fíjense que en este caso que no estamos hablando acerca de la medicación, el TDAH sin medicación, al hablar de este aspecto, de las expectativas de los padres y de los adultos en cuanto a la medicación, es un proceso bien complejo, Brenda, porque ¿qué ocurre? A ningún padre, ningún adulto nos gusta como tal la medicación, pero es una toma de conciencia que a veces hay que llevar al padre a pensar y a analizar por qué estamos pidiendo una medicación y por qué existe en este caso la necesidad y la toma regular, que es tan importante, pues no solamente que se medique, sino que la toma del medicamento sea asertiva. No todos los casos con TDAH requieren una medicación. ¿Por qué? Porque eso depende del nivel de competencias que tienen. Porque yo puedo utilizar, e inclusive puedo utilizar medicación, y Brenda, tú mismo me lo puedes cerciorar si es así. Al poner una medicación puede llegar a un nivel que cuando yo utilizo estrategias alternativas como la parte deportiva, como el cumplimiento de la alimentación balanceada, esta medicación puede variar e inclusive quedar hasta lo mínimo y a veces hasta poderse suspender, porque hay casos en donde se evidencia de que están cumpliendo con los otros parámetros. Pero ¿qué ocurre con esto? De repente el niño está medicado y lo llevamos a natación unos cuantos días y no lo llevamos más. Entonces aquí hay algo variante. Ahora te pregunto, Brenda, ¿la medicación por qué se recomienda y por qué alcance tienen los neurólogos para regularla? ¿Cómo hacen para regular que tiene que ser un gramo? ¿De dónde sacan ese esquema? Bueno, fíjate, la importancia de la medicación combinada con un efecto de psicoterapia es, digamos que el fuerte para poder lograr una remisión eventual en el TDA. Es importante recordar que esto es evolutivo. Una vez que tenemos al paciente de X edad sentado, bien sea inclusive en la edad adulta, se puede arrancar con una dosis mínima. Es muy favorecedor las presentaciones que nos ayudan, que son una vez al día. Eso es bastante útil, muchísimo más completas, muchísimo más fáciles de administrar porque es una vez al día y al final del día todavía tenemos fármacos. Sin embargo, hay unas que se dan cada 12 horas, cada 8 horas, entonces allí la cuestión es un poquito más de disciplina del padre, del tutor y del propio paciente a la medida que crece, aprender a tomar sus fármacos. El impacto es tal de que les permite hacer sus actividades de una forma mucho más exitosa en el transcurso del día. En el transcurso de su vida le permite explorar y todo lo que son sus potenciales, desarrollarlos de una forma completa, ¿okay? De modo que sean adultos que tú digas que van a tener una autoestima sólida, van a tener una orientación en su vida y van a tener una seguridad para hacer sus cosas. Son adultos que en conjunto con la parte no farmacológica van a aprender a no saltar los pasos para lograr las metas que tienen en el momento, que eso es algo muy característico del déficit de atención. Van a aprender a manejar su papeleo, a manejar un autobús o un carro o una moto sin estrellarse, que eso es algo muy frecuente en estas situaciones, lamentablemente, y van a eliminar con esto el uso de sustancias adictivas como el alcohol, el cigarrillo, las drogas, etc. ¿Okay? Que eso es algo muy frecuente en estos casos a medida que van creciendo. Yo por lo menos empiezo de una dosis mínima estándar y se va a ir ajustando dependiendo de los diferentes controles regulares que tengamos con ese paciente, porque como esto es evolutivo, esto no se va a ver una vez al año, 2 veces al año, no. Por lo general, yo lo cito los primeros 3 meses, en caso de alguna eventualidad, bueno, vienen antes. Pero en esos 3 meses entonces tenemos que ver qué avance se ha logrado con la dosis que se le inicia. Sí es importante hacerle por lo menos un par de veces al año su control de perfil hepático, de perfil renal, su control metabólico normal, sobre todo cuando van creciendo, y su electroencefalograma, que sería lo más de control que pudiéramos hacer para clínico. En la parte de neuroimagen se le hace el inicio y si no hay ninguna eventualidad no hay por qué repetirlo. Es importantísimo ver y educar al paciente, por eso es que esto no es solamente un solo facultativo que maneja esto, educar al padre, educar al educador, valga la redundancia, de cómo va ese niño progresando. O sea, la libreta de notas es un gran ejemplo para uno orientarse. Matemática es una gran meta para estos niños porque ellos saltan esos pasos, entonces al final fracasan en la materia, no es porque no la entiendan,
no es porque no lo sepan, sino que simplemente para desglosar una operación se comen los pasos por la inatención, ¿verdad? Y eso es un gran indicativo. Entonces, todas estas pequeñas cosas son las consideradas para colocar un tratamiento. Para retirarlo, para hacer alguna remisión, dependiendo de cómo se ha desenvuelto en este tiempo, por lo menos ahorita que no hay unas clases estrictas como anteriormente, ¿verdad? Por la cuestión de la cuarentena, la pandemia y todo eso. Entonces, ¿cómo se desenvuelve en la casa? Ahí ya les toca a los padres. Si tiene, por ejemplo, 2 años con tratamiento, oye, mi hijo es otra persona, mi hijo se canaliza, bueno, se puede hacer un periodo libre, claro que sí, eso no es algo que lo vaya a perjudicar siempre y cuando se haga bajo control médico y bajo sus consultas sucesivas. Bueno, fíjense la importancia que nos está diciendo Brenda, en este caso de lo que es la continuidad en la responsabilidad del tratamiento. Nosotros debemos ser recurrentes con el tratamiento y una de las cosas, como especialistas también se los digo a los padres o inclusive a los adultos con TDAH, que cuando existen cambios de conducta es importante revisar si existe alguna medicación y revisar nuevamente el esquema porque puede estar derivado a ese factor. ¿Qué ocurre en los casos trabajados de mi parte? Es que se ha llegado a medicaciones muy altas y se ha llegado inclusive a tener lo más mínimo en casos de hiperactividades muy altas por este alcance de realmente ponerle empeño en realizar actividades extras como son las actividades deportivas, como integrarlo en actividades que sean de placer, puede ser música o actividades que realmente trabajen la atención y la concentración, que de allí viene el eje fundamental. Y una de las cosas es oxigenación. Siempre les hablo de la oxigenación, que para mí es vital, porque yo puedo estar sentada como psicopedagoga a tratar de enseñar a un niño, pero si yo no trabajo la parte física, que él salte, que él drene la energía, yo no puedo. Otra de las cosas es trabajar limitado en que darle el espacio y el tiempo a él para poder llegar a esto, porque llega un momento de niveles de frustración grandes y entonces se altera también este estado metabólico, pues, y por tanto la medicación o sin la medicación puede de repente repercutir, ¿no? Y fíjate que aquí B. Faidi nos dice, mi hijo lo diagnosticaron con TDAH y me enviaron al NeuroKids. ¿Usted lo recomienda? Yo considero que es un complemento que tiene varios oxigenadores. ¿Qué opinas tú, Brenda? Bueno, fíjate, esto sigue siendo terapia farmacológica, ¿ok? Porque son fármacos hechos con el objetivo de estimular las conexiones neuronales. Básicamente, a la idea de cuando se crean, estos que se llaman oxigenadores, son más que todo psicoestimulantes. La controversia con ellos es que no se ha logrado un solo resultado en todos los grupos de estudios que se han hecho. O sea, un resultado que diga contundentemente que es beneficioso. En algunos pacientes sí, en algunos pacientes simplemente no pasa nada. Si son sin comorbilidad, se puede intentar colocárselo, se puede intentar hacerle su estimulación, pero principalmente esto tiene que ir acompañado también de preferible obtenerlo de una buena dieta, ¿okay? Eso es lo que se llama brain food, básicamente, más adelante hablaremos de eso, y de sus complementos no farmacológicos de psicoterapia y de ejercicios. En el caso de que estos niños con estas pandemias, con estos encierros, con estas limitaciones que hay, tengan alguna comorbilidad como esos ánimos tristes, como demasiada ansiedad, que se sale de ese patrón del niño hiperactivo, que son niños que están en susto, llorando o cualquier tipo de conductas que no son propiamente que ellos las que vienen trayendo de su hiperactividad, es mejor entonces consultarlo con su médico tratante guía, digamos, porque esto es multidisciplinario, pero siempre va a haber un médico que va a ser el guía de esta patología y ver si necesita o amerita colocar tratamientos temporales para este tipo de comorbilidades, que son perfectamente tratables, ¿ok? Hay niños que empiezan con dolores de cabeza, hay niños que lamentablemente se les mezcla una epilepsia por allí, o adolescentes o jóvenes, ¿verdad? Y esas cuestiones hay que tratarlas, y sí no les recomiendo usar de este tipo de psicoestimulantes, porque ya nos modificaría la comorbilidad que estamos enfrentando. Pero si eso es un TDAH puro, no. Podemos optarla por la parte no farmacológica, no medicamentosa del tipo que ya ustedes conocen, de la atomocetina y otros fármacos. Okay. Entonces, fíjate, sería una buena alternativa también tomar en consideración en el caso de que sea un TDAH puro, ¿no?
¿ok? Aquí tenemos Siempre en conjunto con su médico tratante, con su exactamente. médico de cabecera. Exactamente, aquí el Ujú. tratamiento para que sea exitoso tiene que haber una conexión entre los especialistas, porque si no el alcance siempre queda como arista suelta y debemos entonces buscar la conexión. Aquí tenemos a Eridia Isabel que nos dice, buenos días, mi primito le detectaron un TEA nivel leve y está siendo tratado por un psicoterapeuta y terapista de lenguaje, a veces se da un golpecito con su cabeza en la mano, ¿qué hago? Bueno, ante todo, muchos de los comentarios fueron así, Brenda, y mi recomendación, no sé si tú opinas lo mismo, que es importante buscar especialistas y que sean evaluados para poder determinarlo, porque es importante la observación. Aquí tenemos otros comentarios. Saludos a toda esta gente linda. Tenemos a Darino que dice, conozco a un niño que sus padres nunca han llevado a un psicólogo y presenta muchas características del TDAH. Tiene 10 años y está incontrolable. Está a tiempo de controlar su condición. Bueno, fíjense que esta parte de la edad, yo pienso, no sé cómo lo ves tú, Brenda, que todo el mundo puede ser tratado con el TDAH, pero hay algo que tienen que entender. El TDAH se puede manejar, mas no se puede quitar el TDAH. El TDAH es una condición que se nace y se muere con esta condición. Es tratable y muy bien manejada porque hay gente muy talentosa, igual que otros trastornos, que se puede trabajar esto. Y yo pienso que si hay edades, ¿qué pasa? Si hubiera un combinado, como hemos hablado, combinado es que existe otra patología, cuando ya pasa una edad avanzada, es más difícil de modificar actitudes. ¿Qué piensas tú de eso, Brenda? Bueno, fíjate, en la edad de los, o sea, mientras más niño, más éxito tiene el tratamiento. El tratamiento se incluye lo farmacológico y lo no farmacológico. Y siempre, siempre hay que tomar en cuenta, ese niño tiene un componente genético. El trastorno de déficit de atención tiene su componente genético muchas veces. No es la única causa porque es multifactorial, no tiene una causa especial que diga, pero sí se han planteado varias alternativas. Pero los padres, los familiares, los tutores tienen que entrar en ese tratamiento también, porque nada hacemos tratando a un niño medicamentosamente, se le da X tratamiento y se le hace terapia y se le lleva la música y se le lleva esto, y en la casa, bueno, la bomba todas las noches o el estrés todo el tiempo, mira, tienes que hacerlo, tienes que... No, los padres tienen que ser tratados igualmente, cómo adaptarse y cómo cambiar la perspectiva de vista de este tipo de conductas, porque lamentablemente estos son adultos que crecen con baja autoestima, son adultos que para terminar una tarea, bueno, eso cuesta muchísimo, procrastinan demasiado y se cortan, se comen etapas y no pueden hacer un papeleo. O sea, son cosas que tú dices, el que no tiene TDAH, bueno, pero ¿qué le pasa? Y resulta que es un déficit de atención que no se controló o se trató de una manera inadecuada o no se trató el entorno, le dieron hasta hasta con la cédula y al final se crean estas disfunciones, ¿verdad? Además de los trastornos de personalidad que se pueden ir agregando. Entonces la edad es fundamental. Si se observa, bueno, se conversa con los padres porque los padres, los tutores tienen que entrar a este tipo de rueda dentada, digamos, uno con el otro engranaje para que pueda funcionar todo. Y dejarlo solamente en manos del médico, en manos del psicoterapeuta. Ellos te dan la herramienta, te dan el fármaco, pero tienes que tomar la acción dentro. Igualmente instruir al de la escuela, instruir al del deporte, tienen que hacerlo. Eso es algo conjunto, porque hay hasta un 4% de la población adulta que está en esto y hasta más se cree que no se ha diagnosticado, está subdiagnosticado, que está pasando por esto y con una sola orientación adecuada se les cambiaría la vida. Bueno, fíjate algo que has nombrado. Estos chicos, niños, voy a hablar con los niños. Los niños con TDAH para mí son niños muy activos, son niños muy simpáticos, son niños que por supuesto cansan en muchas oportunidades porque la hiperactividad cansa, pero son niños que tienen tanto aporte que a veces yo pienso que nos cerramos en ver conductas que les cuesta, más no ver en las habilidades. Y esto es muy importante. Si ustedes se enfocan en las habilidades del niño, hay más encaje de que él consiga normas, consiga llegar a actitudes que nosotros queremos. Aquí tenemos a Leonardo, que nos dice, para determinar el TDAH debemos ver un psiquiatra o un neurólogo. Fíjense, la evaluación tiene que ser integral, tiene que ser de un psicólogo y del psicólogo él remitiría a un psiquiatra
pero el psicólogo por lo general debe remitir al neurólogo y al psicopedagogo y en base allí ya iría a los otros especialistas. Aquí tenemos, bueno, saludos a todos los que se están conectando, a Dángela, a Benjamín, tenemos a Leonardo que nos dice, existe en la actualidad unos estudios muy interesantes relacionados a el polvo de la pira y el polvo de la semilla del aguacate, oxigenadores que influyen a nivel de capilares. Fíjate, son terapias alternativas. Aquí tenemos a Michaelín Jiménez, que dice, mi hijo tiene 13 años, está diagnosticado con un TDAH y está medicado, pero creo que presenta una adicción por el internet, los juegos y el video. Este medicamento con aripiprazol y la risperidona. Fíjense algo que es importante en esto. La parte de la adicción a los videojuegos son cosas que deben ser tratadas con otros especialistas, porque la medicación no tiene absolutamente nada que ver con la adicción a los videojuegos. Esto es algo que, como bien lo ha dicho Brenda en varias oportunidades, tiene que ser algo de la parte psicoterapéutica que debe ser tratado y sobre todo con psicólogos que trabajen en la tendencia que yo manejo, que es la psicología conductual, en donde se modifiquen conductas y se llega al alcance de eliminar esta adicción. Bien se ha tratado, y lo he tratado aquí en los domingos de live, acerca de los videojuegos, que es una adicción que se presenta en el niño por un hábito adquirido, más no por una medicación. Aquí tenemos a Maldonado que nos dice, doctora, un niño cuando sufre con mucha ansiedad, hiperactivo o intento, es posible que tenga un TDAH, un niño con mucha ansiedad. ¿Qué piensas, Brenda? Bueno, en estos casos, bueno, les voy a decir, lo que corresponde a la pira, eso hay que usarlo con mucha precaución. Yo preferiría que no lo usara. No sustituyan los medicamentos sin autorización del facultativo que los está orientando, porque hay muchos cuadros que se pueden producir por sustancias que son orgánicas, pero que tienen potencialmente actividad cerebral. Yo he tratado casos de epilepsia que se vienen produciendo con este tipo de fármaco, no es realmente un fármaco, es un subproducto natural, pero tiene sus efectos. Entonces esto tienen que hacerlo no por sí solos, por su cuenta, porque les dijo un vecino, porque les dijo un amigo, no. Tienen que hacerlo en conjunto con su médico de cabecera. Esto pueden ir todos médicos, pediatra, médico internista, debe saber sospechar y plantear un trastorno por déficit de atención, porque es donde más les llega, a quien más les llega el grosso de la población. No todo el mundo va a un neurólogo, no todo el mundo dispone de un neurólogo, entonces esto debe ser orientado desde el internista o el pediatra y referido a los diferentes aspectos. Es buena la combinación neurología, psiquiatría, psicología y psicopedagogía. ¿Por qué razón? Porque cada quien tiene su propio enfoque, cada quien tiene su propia arista, cada quien te va a diagnosticar alguna cosita aquí y te puede aportar positivamente al tratamiento. Que el psiquiatra es el principal tratante, perfecto. Que el neurólogo es el principal tratante, no hay problema, pero siempre hacerlo en armonía, combinación. Okay. La cuestión de las adicciones, la cuestión de las adicciones tiene que empezar, vuelvo y les repito, desde la casa. O sea, los tratamientos aquí con su psicoterapeuta desde la casa, porque ese niño no tiene el acceso solo al videojuego, ni tiene el acceso solo al internet, ¿ok? Entonces, todas estas conductas que le facilitemos, muchas veces por comodidad, por no presionarlo, hay maneras de hacer las cosas sin pegarle, sin gritarle, sin ponerlos así como la malvada del cuento, no, nada de eso. Hay maneras de llevar a ese niño de un videojuego, una pantalla de videojuego, a una pantalla, a un teclado, a un animal, a jugar con animales, a una pelota, a una bailoterapia, ¿ok? Pero eso es mucha influencia del ambiente. Bueno, saludos a todos los que se están conectando, a Carlos, hablando con Moy, un hombre extraordinario aquí conectado en Domingo de Live. Y aquí tenemos cómo controlar la ansiedad sin la medicación. Bien lo hemos hablado, buscar alternativas también acerca de otras actividades, como bien lo ha manifestado Brenda. Aquí me dice la señora AMD, mi hija es diagnosticada con un TDAH y tiene afectada la parte del lenguaje, muchísima dislexia, que cómo puedo ayudarla a que hable bien, y muchas veces he ido a terapia de lenguaje. Fíjense, lo importante es buscar una evaluación, reevaluar y hacer el esquema de trabajo como debe ser. Maldonado también nos dice
Quisiera saber cómo tratar a un niño con ansiedad. Bueno, ya hemos dado unas herramientas acerca de incorporarlo en actividades complementarias. Y bueno, aquí fíjate algo que a mí me llama la atención. ¿Querías decir algo, Brenda? Ajá, no, con respecto a la ansiedad, no, o sea, la ansiedad es algo tratable, ¿ok? No se queden aún sin déficit de atención, con déficit de atención, con el diagnóstico o comorbilidad que tengan. La ansiedad siempre es tratable, es canalizada, es algo de que no te tienes que quedar con eso, porque existen las opciones terapéuticas y farmacológicas disponibles, esto sí ya lo tratan con psiquiatras, psicopedagogía y psicología, disponibles para esto, porque casi toda ansiedad deja sus huellas en la parte médica, entonces de una ansiedad se pasa a una cefalea, de una cefalea se pasa a una fibromialgia y va haciéndose un ciclo destructivo. Entonces, si tienen ansiedad, no la dejen sin tratar, sea la edad que sea. Usted como adulto puede ver si su niño está ansioso o está hiperactivo, puede ser su diferencia porque usted lo conoce. Lo importante es no dejarlo allí ni tenerle miedo a esta condición. ¿Okay? Exacto. Fíjate una cosa, Brenda, que a mí me llama mucho la atención. Hablamos en déficit de atención en los niños, en los niños, en los niños. Y los adultos, a mí me preocupan los adultos, porque los adultos van pasando y dicen, se me olvidó dónde es el carro, se me olvidó dónde está el papel, no llego nunca Sí, temprano. Y es una cosa que sí. inclusive debes darle una listica y le doy una listica, por ejemplo, a mi esposo le doy y se le olvidaron las cosas. Y hay un déficit de atención y muchas veces no conoce a estos adultos acerca del déficit de atención. Y ahora te pregunto, ¿esta población también está tan afectada? Porque ellos dicen, ya estoy grande y tengo déficit de atención, ¿qué hago? ¿Qué le recomiendas a esta población adulta que tiene déficit de atención? ¿Cómo tratarla? ¿Pasó el tiempo o se puede tratar todavía? Bueno, fíjate, se estima más o menos que el 7%, 8% de los niños están con déficit de atención y de esto el 50% evoluciona a la adolescencia, a la adultez, de modo que un 4% de la población se estima que tiene déficit de atención siendo subdiagnosticada, porque se cree que hay mucho subdiagnóstico en esto. Estos pacientes por lo general no van a consulta porque mira, me siento hiperactivo, me siento no sé qué, no. Ellos por lo general pueden ir porque se tienen problemas de memoria, porque no rinden, porque tienen depresión, tienen ansiedad, tienen dolores de cabeza, tienen insomnio, entonces van por otras comorbilidades. ¿Qué pasa en el adulto? En el adulto no es el típico, por lo general el típico niño que anda brincando, que es abiertamente hiperactivo, ¿verdad? Nada de eso, son síntomas más sensibles, más suaves, más pasables por debajo de la mesa. Son adultos que todo se les olvida, planificar algo les cuesta. Si van a hacer una tarea que requieran la memoria de trabajo, donde tengas que memorizar algo por algún tiempo, eso se les va. Son personas que les cuesta hacer una actividad rutinaria prolongada, monótona o tranquila, una actividad que requiera pasos, que hay metas que requieran pasos, se sobrecargan, tienen muchas opciones a la vez de hacer aquí, hago aquí, está haciendo 10 cosas a la vez y puede que termine una sola o termine ninguna. Son adultos que sus interacciones personales son difíciles, ¿okay? Tienden a pasar por varias parejas sexuales, varias parejas emocionales, varios empleos, son antes de los 21 años ya tienden a estar desempleados, tienden a caer con más facilidad en lo que es la adicción a sustancia, abuso de sustancia, ideación suicida, ¿okay? Muchas depresiones y mucha ansiedad. Entonces no es algo que tú digas, bueno, pero eso es un adulto promedio contemporáneo ahora. No, no solamente eso, es alguien que tú dices, ay, que tan inteligente, pero no lo puede hacer, tan inteligente, pero no puede tener sus potenciales. Esas son esas personas que han escuchado esto desde niños, no han sido tratados, tienen una autoestima acabada y empiezan a incurrir todo este poco de situaciones, tienden más tendencia a accidentes de tránsito. Todas estas quejas se les puede aplicar si ustedes hay test estandarizados para adultos para este tipo de situaciones. Justamente son esas personas que te interrumpen en una reunión o le estás hablando y por allá, él está por allá y tú hablándole y él, bueno, en su propia atención en otra cosa. Ustedes van reuniendo, estratificando estas características y al final, bueno, se pone mucha probabilidad o poca probabilidad dependiendo la puntuación del test.
Igualmente, son adultos que se tienen que tratar como otra condición, se les hace sus evaluaciones de comorbilidades, se les hace sus evaluaciones de complicaciones y afectación de la vida diaria y se le aplica la medicación, incluyendo la parte no farmacológica, la parte diaria, la parte psicoterapéutica, la parte del ambiente, porque solo el paciente con alteraciones de cualquier tipo, solo es difícil que salga. Exacto. Al contrario, se retrae, se reprime más y se les agrega más condiciones médicas. Bueno, fíjate que aquí tenemos a N. En este Freitas caso. que dice, ¿alguna disciplina deportiva recomendada? Cualquier deporte que sea de interés para el niño es importante integrarlo al adulto. Todos van a aportar la oxigenación, que es lo importante para el déficit de atención. Aquí dice M que su niña tiene 10 años y está diagnosticada con TDAH, tiene momentos en que se siente el corazón triste cuando no finaliza las cosas. Fíjate que es importante llevarla a psicoterapia y mantener un esquema de tratamiento que trabaje en la parte emocional. Aquí tenemos a Yoxi, que nos dice que es de Anaco, tiene un hijo de 5 años y lo llevó al neurólogo y va a terapia conductual, que si es necesario llevarlo al neurólogo nuevamente. Bueno, como dice Brenda, sí, un chequeo regular. Aquí dice Fiul P. Buen día, ¿cómo saber el déficit de atención en la parte escolar? ¿Es indispensable la medicación? Eso depende de la evaluación. Es importante buscar, porque no hay un esquema particular que podemos hablar. Nosotros tenemos que observar al niño para poder determinar si hay un déficit de atención, pero entre las características está el déficit de atención, de concentración y niños que les cuesta mucho internalizar conocimiento. Aquí dice Antonella, buenas noches, mi nieto tiene 4 años y es inquieto y muchas veces no fija la mirada cuando le hablamos. Es importante, como les digo, en estos casos, la evaluación, buscar a Brenda, buscarme a mí para poder hacer este tipo de acompañamiento. Ahora fíjate, una de las cosas que también está muy relacionada con TDAH, que es no solamente la parte que se habla de la medicación, de los oxigenadores y toda esta parte, sino también lo de la dieta. Y hablamos de la dieta para el niño con TDAH, que es importante mantener un enfoque nutricional balanceado, una nutrición que sea saludable. Y a veces no nos damos cuenta y compramos diferentes alimentos que tienen mucho nivel de carbohidratos, de carbonos de hidróxido, y tenemos también gluten, tenemos también la parte de la sacarosa, tenemos hidratos de carbono. Y entonces este tipo de sustancias alteran también porque da muchísima energía. Y muchas veces estamos con por decirlo así, unos oxigenadores o naturales, o tenemos en actividades alternativas, pero estamos dando estas alimentaciones que elevan los niveles de glucosa y dan más energía y a veces inciden en este comportamiento de estos niños. ¿Qué piensas tú de la influencia que tiene el aumento del gluten en lo que es el tratamiento del TDAH? Bueno, fíjate, realmente nosotros somos lo que comemos, literalmente. ¿Okay? Nuestro cerebro es cómo nos alimentamos y cómo le damos buena o mala vida durante el día. El uso de la gran cantidad de alimentos procesados, de la gran cantidad de gluten en un niño, por lo general, aún sin trastorno por déficit de atención, lo predispone a mayor comorbilidad, a menor rendimiento, menor capacidad de concentración y a ser un niño que desarrolla más rápidamente adicciones a las comidas, ¿okay? Porque dependiendo los metabolismos de este tipo de comida procesada, la gran cantidad de hambre que da, los aditivos que le colocan para que lo desees, lo que quieras comer más, y la gran cantidad de calorías que se acumula, aumentando el tejido graso, necesitando posteriormente el médico a medida que el niño engorde, la capacidad del fármaco se va disminuyendo, va diluyéndose, y necesariamente hay que aumentar dosis o agregar otro fármaco, etcétera. Entonces, es importante que ese niño tenga su alimentación balanceada, ¿okay? No quitarlo a menos que sea alérgico, obviamente, al gluten específicamente, y eso tiene un poco de síntomas generales que son característicos de él y su prueba para dar positivo. El hacer una alimentación abundante, compuestos verdes, todo lo que son vegetales verdes, ¿okay? Esos son neuroprotectores, digamos. Lo más antioxidante que tengamos en el cuerpo para el cerebro son los vegetales verdes, ¿okay? Ricos en complejos B, ácido fólico y todo lo que es el complejo B en sí. Y el omega 3, que se ha planteado de que estos niños tengan menor cantidad de segregación de estas sustancias. El omega 3 nos ayuda
a la parte cerebral en general, en todas las condiciones, inclusive condición normalmente. Y en estos niños se ha visto buen resultado, no solo vía oral, eso también está en el pescado. O sea, hay muchos alimentos que están ricos en omega 3, no necesitamos darle la pastilla. Ahora, si usted no tiene acceso a estos alimentos o poco acceso, al niño no le gusta, simplemente se puede implementar la cápsula. Entonces, son los que más nos beneficiarían en ese lado. Igualmente los frutos secos, igualmente el brócoli. Tenemos una amplia gama de alimentos que nos puede ayudar a tener ese cerebro con mejor funcionamiento y ese organismo metabolizando grasas de forma adecuada sin estar en el acúmulo de grasa en posteriores trastornos de glucosa, trastornos de la insulina, de modo que eso nos empaqueta un poquito más el problema y nos dificulta más la medicación. Hay que aumentar dosis, hay que cambiar, hay que poner esto. Muchos de estos niños están con antipsicóticos que los pueden hacer engordar, entonces hay que ir vigilando todo esto en conjunto con la parte de actividad física. Bueno, fíjate que la importancia, aquí nos hacía la pregunta Ereida, ¿qué tipo de alimentos? Alimentos verdes, frutos secos, alimentos que sean ricos en omega. También se habla de alimentos que tengan magnesio, que son buenos para estos niños, porque estas sustancias como tal, ellos carecen de estas sustancias y son importantes como los ha mencionado Brenda, y estos alimentos se pueden considerar como unos oxigenadores cerebrales importantes que hacen que el niño funcione de una manera más adecuada y por lo general la sinapsis sea como más adecuado el funcionamiento. Aquí tenemos a Kareli Ferrer que nos dice, ¿cómo sé si el TDAH? Porque no es tremendo ni nada, ni es tranquilo. Fíjense, eso depende también de la evaluación, hay que evaluar de qué tipo de TDAH estamos hablando. Y tenemos también a Keila que nos dice que mi hijo hace muchos dibujos que tienen que ver con muñecos imaginarios, de monstruos raros y malos, y tiene 11 años y es tranquilo. Es importante, como se nos dije, llevarlo a consulta para ser evaluado. También tenemos a Padre Noma, que dice que su hijo le cuesta concentrarse en el momento de hacer las tareas. Esto puede ser TDAH, puede ser una característica, pero hay que evaluarlo con más exhaustividad. Igualmente, en el caso de Am de Pineda, es importante la evaluación. Y Emigón, mi hija tiene 10 años y le gusta mucho dibujar y ayudar a drenar a veces, y le gusta cómo quiere y siente esta movilidad para ayudarla. Fíjense, el dibujo es algo importante que los ayuda en la ansiedad y sea una actividad que le permita mantenerse ocupado y centrarse, importante. Tenemos a Cioli, que dice, el niño tiene 5 años y lleva toda la boca, gancho, podría ser una demostración de ansiedad. Bueno, puede ser de ansiedad o de curiosidad hacia lo que está en su contexto también. Bueno, aquí tenemos a Nairo, que nos dice, mi hijo no está diagnosticado con TDAH, pero se distrae con facilidad y se siente frustrado por no lograr escribir, y tiene 5 años, sabe leer, pero no quiere escribir. Fíjense, estas son cosas que son importantes evaluarlas. Y esta parte de Vero, que nos dice cómo se realiza el diagnóstico, allí Brenda nos dijo al inicio, sería importante volverlo a ver. Y algo importante, Brenda, que las actividades físicas y deportivas tienen un valor importante en estos niños. Por tanto, es importantísimo involucrarlos en actividades físicas, deportivas. Por lo general, siempre yo he llegado a la discusión en equipos interdisciplinares donde hay psicólogos, hay psiquiatras, y hemos llegado que muchas son importantes, pero por lo menos la natación es una que brinda una gran oxigenación en estos niños. Y hay otras, pues está el karate, está el fútbol, que el karate por lo menos establece muchas normas también. Entonces yo pienso que la experiencia de actividades físicas es un buen regulador a nivel de oxígeno, a nivel de atención y concentración. Ahora te pregunto, Brenda, ¿qué opinas de la necesidad de que estos niños estén involucrados en actividades deportivas para evitar la medicación? Ok, mientras llega aquí la señal nuevamente con Brenda, escuchaste la pregunta. La pregunta es, Brenda, ¿qué piensas tú de la necesidad de las actividades deportivas en estos niños para bajar los niveles de ansiedad y, por tanto, manejar la medicación? En el caso que hubiera, bajar los niveles de la medicación, ¿y qué aportes tendrían las actividades deportivas? Bueno, fíjate, la parte física, las actividades físicas, no sé si me estás oyendo, ¿me oyes? Perfecto, perfecto. Okay.
Las actividades físicas en sí es pilar fundamental de cualquier condición neurológica, cualquier condición neuropsiquiátrica, cualquier condición psicológica. ¿Por qué razón? Nosotros no estamos diseñados para el sedentarismo, ¿ok? Nuestro cuerpo con cada actividad física en sí libera ciertas sustancias que nos actúan ayudando a relajarnos, nos actúa ayudando a reenfocarnos y nos actúa ayudando a producir sustancias que contrarrestan o digamos que mantienen nuestro cerebro básicamente limpio, ¿ok? No es una cuestión de que el ejercicio físico por adelgazar, no solamente, eso va mucho más allá de eso. El ejercicio físico es el pilar no farmacológico que deberemos emplear desde pequeños, porque esto es un hábito que se tiene que desarrollar desde niños para poder en la adultez hacerlo sin mayor dificultad. Y tiene que ser recreativo. No podemos llamar ejercicio físico caminar 5 cuadras para comprar un implemento de cualquier origen. No, eso no es actividad física recreativa. Tiene que ser algo donde tengamos una disciplina, una orientación y tengamos nuestras maneras de hacerlo, obviamente para no lesionarnos, donde podamos compartir, y mientras más compartido sea, mucho mejor, porque nosotros somos seres sociales, nosotros no estamos hechos para el encierro, aunque nos lo hayan implementado, ni estamos hechos tampoco para estar haciendo las cosas solos por ahí, sueltos como que fuéramos una ramita seca. Entonces, mientras más recreativo sea, mientras más compartido sea, el ejercicio físico va a tener mucho mayor impacto en la vida diaria del niño, del adolescente y del adulto. Y además de eso, que crea lazos sociales importantes dependiendo de cada edad. Eso por el lado. La parte de el que se haga bajo una supervisión, el que se haga bajo pasos, bajo criterios, bajo etapas, ¿okay? Dependiendo del deporte, es bastante significativo para el déficit de atención. ¿Por qué razón? A estos niños les cuesta seguir etapas. ¿Qué busca el padre en la casa? ¿Qué tiene que buscar el tutor? Hacerles canaletas en esa cabeza, por decir, ese terreno, eso es como un terreno enmontado, full monte, full alimañas y todo. Y cada una de esas actividades que se repite de forma diaria, consistente y permanente, es como que usted agarre un machete y empiece a podar ese terreno y haga caminito. Ese caminito quedó listo por el yoga. Ajá, está haciendo yoga el niño, aprendió a hacer el yoga, chévere, vámonos con el karate. Se va con el machete con el karate. Y allí ese niño va a aprender a hacer etapas, va a aprender a tomar etapas, va a aprender a tener la paciencia suficiente y quedarse en la disciplina hasta lograr un resultado exitoso, que lo traspolamos a una vida adulta. Ahí ese niño va a aprender que en un trabajo se requiere hacer etapas de diferentes cosas, métodos para hacer las cosas, lo mismo que aprendió en esa infancia cuando usted agarró el machete y hizo ese camino por ese cerebro. Eso es lo que hacemos cuando implementamos un deporte, una actividad física en el niño. La bailoterapia, buenísima, porque también requiere pasos, requiere coordinación, requiere paciencia para aprendérselo, porque ellos es que abandonan rapidito, ay no, ya, qué fastidio, y se sienten. Entonces, allí la insistencia, estoy viendo allí que el niño hace algún deporte, pueden decirlo a su entrenador, porque a lo mejor el entrenador le aporta de forma positiva a esa condición del déficit de atención, de modo que el niño se empareje de una forma más natural. Bueno, y así que su autoestima no sufre. Disculpa que te haya interrumpido, pero había algo que me llama mucho la atención de lo que tú has hablado, de que estas actividades van abriendo caminos de experiencia y abriendo caminos también de que ellos adquieran una responsabilidad. Y fíjate que en el esquema conductual que yo aplico con estos chicos para alcanzar conducta que les cuesta, a ellos tener establecido una actividad que sea de placer para ellos, puede ser manejado para la adquisición de otras conductas en otros espacios, porque yo puedo manejar la importancia que tiene la actividad del béisbol, por decirlo así, yo puedo manejarlo en que tú cumplas el arreglar tu cuarto, y esto, fíjense, la ventaja de una conlleva a la otra, y es un engranaje como muy bien articulado donde el niño toma conciencia, porque la actividad deportiva no es solamente para tomar conciencia de que tienes responsabilidades que cumplir. Yo quiero hacerte un comentario aquí para que nos digas cortico, porque estamos muy cerca del cierre del live y quería hacerle una propuesta a esta gente linda y una sorpresita que te tengo ahí, Brenda. Aquí dice Rosma 718 que su hijo tiene 7 años
y olvida lo que se te ha enseñado académicamente muy rápido, es un déficit de atención. Ya va, la pregunta que te iba a hacer, ya te voy a decir cuál es. Era una señora que preguntó por aquí, mi hijo está medicado con estratera y no seguí dándoselo porque le hacía mucho daño, le daba náuseas y dolor de cabeza. ¿Qué piensas tú de esto? La atomoxetina tiene esa característica de dolores de barriga y náuseas y eso. Sin embargo, los beneficios son bastante buenos para la atomoxetina. Entonces, es cuestión de regular la dosis, llegar a con tu facultativo base, pues líder, digamos, del equipo, a una dosis donde el niño la tolere. Hay presentaciones que son de liberación prolongada, que son más beneficiosas. No se la quiten porque de verdad los beneficios con la atomoxetina y con los medicamentos en sí del TDAH son bastante buenos. Ellos responden muy bien y se les facilita porque ellos a veces esa impulsividad no la pueden controlar. Simplemente viene, pues la impulsividad viene, la hiperactividad viene y estos fármacos le ayudan a concentrarse mejor y a controlar eso, ayudándose con su terapia no farmacológica. Bueno, fíjense a todas estas personas tan lindas, la señora María Dolores Espina también, que está conectada. Yo les tengo aquí una propuesta, y una propuesta a Brenda que ella no se la espera, pero yo pienso que este es un tema que tiene tantas aristas que hablar y tanto que conversar, y yo quiero preguntarle a esta gente, ¿qué opinan ustedes de nosotros hacer un próximo live más adelante que hable acerca del TDAH sin medicación parte 2, porque hay muchas aristas todavía que conversarlo? Quiero oír sus comentarios mientras seguimos aquí conversando. Quisiera que hubiera la segunda parte del tratamiento del TDAH sin medicación. Vamos a escuchar los comentarios. A ver, escriban allí si les parece que es viable, si yo pienso que es muy elemental, porque hay muchísimas preguntas aquí todavía por contestar y el tiempo del live se queda muy cortito para nosotros. Ok, ante todo, Brenda, ¿dónde pudiéramos nosotros conseguirte en las redes sociales? Mientras esta gente lo va buscando, ¿quisieran la parte 2 del tratamiento de TDAH sin medicación? ¿Sí o no? Quisieran que se hiciera voy a poner aquí la pregunta, quisieran... Ok, ¿dónde pudiéramos conseguirte en las redes sociales? Bueno, está @neuroayuda por Instagram y neuroayuda acuárico por Facebook. Son las dos redes que mantengo. Ok. Bueno, fíjate que aquí ya hay varios, dicen, todos están diciendo que sí, que yo considero que sí, yo siento que aquí hay mucha gente de gran valor y muchísima gente que me escribió que es muy interesante este tema y de mucha importancia para ellos. Entonces, fíjense, Brenda, ya quedas comprometida conmigo, con esta gente bonita, a la segunda parte del TDAH sin medicación. ¿Nos vamos a la segunda parte, Brenda Ocanto, o no nos vamos? ¿Ok? Mientras Brenda toma la decisión, yo creo que sí. Y fíjense, ustedes se merecen y ustedes son muy gente linda, a quienes yo siempre voy a valorar todo el aporte de dar y recibir. Pueden conseguir esta mujer maravillosa, Neuroayuda, en las redes sociales. Mientras tanto, le quiero dar el cierre. Estén atentos a todas las conductas que tienen sus hijos y si tienen alguna duda, nos vamos simplemente a la segunda parte de este live. Se les quiere inmensamente. Un abrazo enorme para ti, Brenda, por tanto valor que nos diste en este live y un beso para todos y que tengan un feliz domingo y nos vamos para la segunda parte del tratamiento del TDAH con Brenda Ocanto y con mi persona. Un gran beso para todos y feliz domingo con María José.